para poder empezar. Entonces, nuestra sesión en línea del día de hoy es sobre la fase de análisis, que es la que estamos trabajando, ¿cierto? La actividad del proyecto número 3, ¿sí? Que es la segunda carpetica que aparece ahí dentro de nuestro link de análisis. La actividad de aprendizaje número 4, estamos trabajando la evidencia número 2, que es especificación del modelo conceptual del sistema de información a desarrollar. ¿Por qué quise tomar esta temática otra vez? Porque sé que han habido inconvenientes, algunos han tenido muchas dudas, ¿sí?, sobre el desarrollo como tal, y pues la semana pasada teníamos que darle el espacio al instructor de bilingüismo. Entonces, no sé si lo había hecho en sesiones anteriores, pero les comento de una vez. Esta semana le corresponde al área técnica como tal la sesión en línea, ¿sí? La siguiente semana va a estar la instructora transversal, la siguiente semana va a estar el instructor OMA, o si hay algún cambio, entonces sería la otra semana otra vez estarían con el profesor de bilingüismo, con el instructor OMA, ya que con él tienen unas evidencias a desarrollar del área de inglés que ya casi van a comenzar, entonces por eso van a estar trabajando con él, ¿sí? Y luego van a estar con la instructora transversal. ¿Cuál es la orden que nos han dado a nosotros? Que la primera semana del mes y la última semana del mes trabajemos nuestras áreas técnicas, ¿sí? Es decir, que si tenemos evidencias que vamos a comenzar, temáticas nuevas, entonces se pueden dirigir a mí al foro de dudas e inquietudes, ¿sí? O por tardar el día viernes, yo voy a tratar de hacer un esfuerzo bien grande para hacerles unos videos, ¿sí?, para que ustedes, por favor, puedan tener esa información sobre sus actividades y las puedan desarrollar sin ningún inconveniente, ¿sí? Entonces la idea de esta sesión es como abrir ese espacio para dudas, para inquietudes que de pronto ustedes han tenido, ¿sí? Y poderlas desarrollar, ya que casi la mayoría han enviado este trabajo, ¿sí? Pero de igual forma sé que hay muchas cosas por corregir, entonces pues la idea es que ustedes puedan cumplir de una manera satisfactoria. Además, esta etapa es muy importante para empezar nuestra fase de desarrollo como tal. De un buen análisis dependen muchas cosas. Recordemos un poco, yo les he explicado a ustedes en sesiones anteriores que cuando nosotros se va a construir una casa o se va a construir un edificio, es necesario que se tengan unas buenas bases, ¿sí? Entonces, si se tienen esas buenas bases, pues el edificio se va a sostener, ¿cierto? No se va a derrumbar, o la casa. Pero si las bases no están muy fuertes y esas, pues muy probablemente ese edificio se va a derrumbar. Asimismo sucede cuando estamos desarrollando sistemas de información. Es necesario que estas bases estén bien sólidas. En este caso, nuestras bases vendrían siendo lo que ya hemos trabajado, ¿cierto?, en nuestra fase de identificación y en nuestra fase de análisis, que es la que estamos trabajando en este momento. Entonces necesitamos que estas bases estén bien fortalecidas, que hagamos un buen trabajo, que tratemos de hacer lo mejor posible para que más adelante, cuando ya estemos desarrollando nuestro sistema de información, pues no vayamos a tener inconvenientes, ¿sí? Siempre que estemos trabajando sistemas de información va a ser necesario hacer estos análisis. Y este análisis que ustedes están desarrollando, esto que están adquiriendo, que de pronto para algunos ha sido un poquito complicado porque pues hasta ahorita lo están conociendo, pero con la práctica van a adquirir mucha agilidad. En este proceso valen las equivocaciones, vale que de pronto volvamos a empezar, vale que de pronto quitemos muchas cosas que están mal y volvamos a hacer otras, ¿sí? Porque estamos como en ese proceso de aprendizaje como tal. Pero muy probablemente más adelante, cuando ya nos estemos enfrentando a otros casos, ¿cierto?, laborales o algo así, vamos a tener que ser un poco más estrictos en este sentido, ¿sí? Entonces, pues esa es mi invitación a que leamos los materiales de estudio que nos está proporcionando la plataforma, que aparte de eso son muy buenos, vienen muy completos y la información está actualizada. Si ustedes cuentan con esta ventaja en esta semilla, que la información viene más bien como actualizada. Lo otro que también tiene de ventaja esta semilla que ustedes están trabajando en este momento es que tienen como esa flexibilidad para hacer las evidencias. Si se estuviera trabajando con la semilla antigua, en esa semilla antigua ustedes tendrían que desarrollar semanalmente de a 4 o 5 evidencias, ¿sí? En cambio, en esta hemos tratado de distribuir las evidencias de tal manera de que ustedes puedan tener mínimo una semana, ¿cierto?, para su desarrollo, ¿sí? Y dependiendo así como vayamos evolucionando, entonces así mismo se les está a ustedes como haciendo esa distribución de tiempo para que se les facilite a ustedes más el estudio, para que tengan como más tiempo para desarrollar las evidencias y para que las puedan presentar de una manera satisfactoria. Esta evidencia como tal, pues es una evidencia un poco compleja, ¿sí? Es un poco
poco extensa también porque hay varias cositas que tienen que presentarse, pero en sí, una vez ustedes adquieran la agilidad, se les va a facilitar demasiado hacer estos análisis. Entonces, con esto vamos a empezar como tal nuestra agenda en esta noche, ¿cierto? Entonces, es dar una pequeña temática. Dentro de la introducción les voy a nombrar los resultados de aprendizaje que están asociados como tal a esta evidencia. Yo espero que todos ustedes los hayan podido revisar dentro de la guía de aprendizaje, pero sin embargo los vamos a retomar aquí. Se va a dar la temática como tal, o sea, en qué consiste la evidencia, qué es lo que me tienen que presentar, por dónde lo deben de hacer, ¿cierto? Y vamos a dar ese espacio tan esperado que ustedes quieren, que es ese espacio de dudas e inquietudes, y vamos a finalizar con unas conclusiones. Entonces, los resultados de aprendizaje que están asociados a la actividad de aprendizaje 03, actividad proyecto 03 A4B02, especificación del modelo conceptual del sistema de información a desarrollar, son los siguientes. Plantear diferentes alternativas de modelos tecnológicos de información empresarial, teniendo en cuenta la plataforma tecnológica de la empresa y las tendencias del mercado, para dar solución a las situaciones relacionadas con el manejo de la información de la organización. Nuestro segundo resultado de aprendizaje es el siguiente: construir el modelo conceptual de macrosistema frente a los requerimientos del cliente, mediante el uso e interpretación de la información levantada, representado en diagramas de clase, de interacción, colaboración y contratos de operación, de acuerdo con las diferentes secuencias, fases y procedimientos del sistema. He aquí esos diagramas que tenemos que desarrollar, que son bien interesantes, ¿cierto? Y que también vamos a, digamos, adquirir más conocimientos en esta titular, y este tema es muy bonito hacerlo de verdad. Lo que tiene que ver con la programación como tal, a muchos se les dificulta, pero yo les digo una cosa: cuando empecemos a ver programación como tal, solamente es practicar, dedicación, de sacar tiempo, de verdad. Recordemos que la tecnología, independientemente de que estamos haciendo que es virtual, requiere de un tiempo adicional de parte de nosotros. Hagan de cuenta que están estudiando de manera presencial y que a ustedes se les exige un tiempo adicional, ya sea en la noche, ¿cierto? Y aparte de eso, ustedes tienen que cumplir con varias cosas, como son exámenes, como son trabajos, como, ¿cierto? Asimismo, ustedes tendrán que dedicar tiempo a esta tecnología. ¿Por qué? Porque esta tecnología que ustedes escogieron es una tecnología, sí, que requiere harta demanda actualmente, ¿cierto?, a nivel laboral, pero asimismo como requiere harta demanda a nivel laboral, asimismo nos exige también que avancemos, que sepamos hacer las cosas, ¿sí? Entonces, para eso yo les recomiendo hacer ejercicios, o sea, que cuando estemos viendo esos lenguajes, o sea, nos metamos como tal al lenguaje, aprender, ¿sí? Hay un concepto que nosotros a veces manejamos que se llama cacharrear a los programas, ¿sí? Y me disculpan si de pronto ofendo a alguien, pero ese cacharrear a los programas es como estar ahí, o sea, investigar, y esta etiqueta dónde sale, y esto por dónde lo hago, y esto, y esto, y esto, y esto, sí. Digamos, los que sabían manejar Word, ¿cierto? Una versión anterior estaban acostumbrados a hacerlo de una manera, pero en el momento sale una versión nueva, ¿cierto? Y hay varias cositas que cambian. Así a veces pasan con los programas de lenguajes de programación. Aunque hay varios lenguajes de programación, la lógica que cada uno tiene, pues la va a poder aplicar en los diferentes lenguajes de programación, pero es necesario que aprendan, digamos, algunas sentencias, algunas cosas, aunque vayan a llegar al mismo producto final, ¿sí? Entonces, eso es más que todo de cacharreo. Y esta parte de análisis es más como de profundizar un poco en lo que yo quiero que se haga más adelante en ese desarrollo. Por eso les hablaba de esta base, ¿sí? Y en esta etapa en la cual nosotros estamos en este momento, que son los modelos, a lo mejor muchos de ustedes se van a enamorar de esta etapa, que es la etapa de análisis, ¿sí? Ustedes se van a poder desempeñar en la parte de analistas como tal. Si adquieren esta destreza bien, se van a poder desempeñar. Otros les va a gustar un poco más la parte de programación. Ese va a ser el fuerte de ellos, pero para otros
a lo mejor va a ser la parte de análisis. Por eso yo les digo, pónganle harta atención, traten de hacer las cosas con mucho amor, y así como al final yo les voy a dar una frase, ustedes son capaces de lograr. ¿Listo? Entonces, a lo mejor muchos de ustedes no han hecho esta evidencia, a lo mejor otros ya las enviaron, todavía no he hecho la retroalimentación, todavía no he realizado la revisión. Yo lo único que les puedo decir es que no se vayan a limitar porque de pronto no han avanzado, sino que al contrario, o sea, que porque de pronto no me han enviado esta evidencia, entonces ya no, que porque la empezaron a hacer y no entendieron y no sabían cómo se hacían esos diagramas, entonces ya van a empezar a desfallecer. No, señores. Adelante, que ustedes son capaces de lograrlo. ¿Listo? Entonces nuestra evidencia dice, para cumplir con esta evidencia es importante que haya realizado la actividad de apropiación referida a la competencia al material del estudio presentado en esta guía. De acuerdo con las indicaciones del su instructor, posteriormente debe ingresar y entregar la actividad de evidencia desarrollada en la plataforma. ¿Listo? Entonces, dentro de la plataforma como tal, encuentran un formato para el desarrollo de la evidencia, ¿cierto? Especificación, modelo conceptual, sistema de información, que aquí les están diciendo qué es lo que tienen que hacer. Está la información también que aparece en la guía de aprendizaje y está el instrumento de evaluación. Recomendación, como siempre lo hago. Revisen ese instrumento de evaluación. Una vez ustedes terminen su evidencia, por favor revisen el instrumento de evaluación y verifiquen que cada ítem cumpla con lo que ustedes están desarrollando. Si hay un ítem que está mal y que todavía hace falta terminarlo, entonces por favor revisen su evidencia y una vez ustedes terminen esa evidencia, ahí sí me lo envíen. ¿Sí? No hagan lo contrario, enviarme la evidencia y después revisar el instrumento de evaluación, después decir, ay, la instructora me envió tal y tal recomendación porque en el instrumento de evaluación estaba y yo no lo tuve en cuenta. ¿Vale? Entonces ese instrumento de evaluación es muy bueno que ustedes lo revisen con calmita cuando me vayan a enviar la evidencia y así mismo puedan corregir a tiempo. La idea de las retroalimentaciones es que ojalá yo les pueda hacer las mínimas recomendaciones, ¿sí? O en ocasiones no les hago ninguna recomendación, sino solamente todo es felicitaciones, ¿sí? Pero la idea de esas retroalimentaciones es que ojalá sean las mínimas recomendaciones a cositas muy pequeñas para cambiar, ¿sí? Entonces, bueno, creo que hasta el momento nos ha ido bien con ese tema, no hemos tenido inconvenientes con esta ficha, entonces vamos a seguir avanzando. Entonces, lo primero que ustedes tuvieron que haber realizado o que deben de realizar es la elaboración del modelo de entidad-relación del sistema de información a desarrollar. Con base en los conocimientos adquiridos en el objeto de aprendizaje, diseño de bases de datos, que ya vamos a revisar un poco ese material que nos presenta la plataforma, deberá construir el modelo de entidad-relación del sistema de información a desarrollar. Este modelo deberá contener entidades, atributos y las relaciones que se identificaron entre las entidades. También deberá contener la cardinalidad y la participación de las relaciones. El diagrama se deberá realizar en la herramienta DIA. El archivo deberá tener el siguiente nombre: modelo, ER, el nombre de ustedes como tal y la fecha de entrega o la fecha de realización. A ver, estas evidencias las pueden desarrollar de manera grupal porque tiene que ver con el proyecto, ¿listo? Entonces, igual, lo hacen en grupo, pero me lo presentan de manera individual. Recuerden, por favor, aunque aquí les piden a ustedes que el programa como tal, yo necesito que me entreguen un archivo con pantallazos también, por aparte, de los modelos entidad-relación que ustedes realizaron. Sí, ¿por qué les pido eso? Porque a veces los sistemas operativos no son iguales y todo eso, y a veces hay inconvenientes cuando uno vaya a abrir estos archivos. Entonces la recomendación es tomar los pantallazos, ¿sí? Para yo verificar que esos modelos que ustedes realizaron les quedaron bien hechos, que realmente los hicieron en esa herramienta, por eso me tienen que enviar el archivo también guardado en eso. Y verificamos que realmente esté cumpliendo con el análisis que es, ¿sí? Entonces, por favor, esto me lo envían. Recordemos algo para hacer esta evidencia. Ahí más adelante les muestro un poquitico. Nosotros ya habíamos abarcado esta temática de modelo entidad-relación. Recuerden que yo les compartí a ustedes un link en donde yo explico un ejercicio,
¿sí? En donde les explico que los rombos, en donde les explico que las circunferencias y todo esto, que los sustantivos, que los adjetivos, para hallar como tal entidades, atributos, ciertas relaciones entre ellos. En ese video, yo se lo compartí a Abraham otra vez la semana pasada en el foro. Él hizo una pregunta, ¿sí? Entonces yo se lo compartí otra vez el link, sí, pero ese ya lo habíamos trabajado anteriormente, sí, cuando estábamos hablando sobre los modelos como tal. Entonces, por favor, pueden revisarlo, ¿sí? Se pueden guiar de ese ejemplo que yo coloqué ahí para aplicarlo de pronto al proyecto como tal que ustedes están desarrollando. Ahí en este ejemplo se les nombra a ustedes muy claramente lo que tiene que ver con entidades, con sus relaciones, con los atributos, sí, y está también la práctica en el software VIA, que es un software muy sencillo de utilizar también, pero pues que necesita de que ustedes lo instalen, necesitan que por favor revisen un poco cómo es ese entorno gráfico, por donde es que ustedes empiezan a dibujar cada entidad, por donde es que ustedes empiezan a plasmar cada cosita para que les quede bien realizado. Y ese programa guía también lo encuentran ahí, o sea, es la explicación también, yo en ese video explico más o menos cómo se debe utilizar. Entonces, para que no dejemos ese video como allá en el pasado, sino que por favor lo llevemos a cabo ahora, que estamos viendo como tal modelo entidad-relación, ¿sí? Y que es una temática muy bonita y eso. Lo segundo que ustedes deben de desarrollar entonces, lo segundo que ustedes tendrán que enviarme es la elaboración del modelo de clase. En este paso y con base en los conocimientos adquiridos en el objeto de aprendizaje modelando la estructura y el comportamiento del software, el aprendiz deberá identificar y modelar las clases del sistema de información a desarrollar. Para ello deberá aplicar las técnicas descritas en la OA y realizar el diagrama de clases en la herramienta StarUML, generando el modelo de clases en el archivo de diseño y le pondrán el siguiente nombre: diseño, estructura, nombre, aprendiz y la fecha, por favor. Entonces voy a tratar un momentico de compartir las OAS. Yo sé que la mayoría de ustedes lo realizó muy juiciosos, porque pues cuento con un grupo muy comprometido, gracias a Dios, ¿sí? Es que el sonido a veces falla un poquito. Entonces, dentro de nuestro material, ¿cierto?, de la actividad del proyecto 3, encontramos esta OA, que se la compartí también, se lo comenté a Abraham también, cuando me hizo la pregunta, OA diseño de bases de datos. Voy a ir al PDF como tal, de igual forma ustedes pueden ir a la OA como tal, ¿sí? Y aquí ustedes también encuentran explicación sobre el modelo entidad-relación a desarrollar, ¿sí? Entonces les hablan a ustedes sobre las entidades como tal, las entidades fuertes, las entidades débiles, cuando una entidad es fuerte, cuando una entidad es débil, ¿sí? Las relaciones que hay entre las entidades, entre dos entidades, entre tres entidades, entre n entidades como tal. Les hablan a ustedes sobre la cardinalidad, ¿sí? La relación que hay entre esto, cómo se maneja, cuándo se aplica una llave primaria y cuándo es una llave candidata. Esto también es importante que ustedes lo sepan identificar, que ustedes sepan identificar dentro de esos atributos, ¿sí? Cuándo son llaves candidatas, cuándo son llaves primarias, ¿sí? Entonces aquí pues, les dan ejemplos, por ejemplo les dicen, digamos, en una entidad estudiante, una llave candidata puede tener la cédula y el código del estudiante, ¿sí? Como llaves candidatas, ya que ambas se identifican de manera única. Entonces ahí se empiezan a identificar un poco esos conceptos. Y tenemos la llave primaria, que es la llave candidata, que es la elegida por el diseñador de la base de datos para identificar inequivocadamente una entidad dentro del conjunto. Entonces, digamos, si yo escogí que fuera la cédula, entonces es la cédula. Y esa viene siendo mi llave primaria, ¿sí? Por ejemplo,
¿Qué otro ejemplo? Eso en cuanto, digamos, a lo que tiene que ver con personas, con entidades persona, o cuando yo le llamo entidad aprendiz, o entidad alumno, o entidad empleado, ¿sí? Yo puedo escoger la cédula, a no ser que yo a mi empleado le dé un código y quiera que sea el código la llave primaria, entonces también es valedero, ¿listo? Pero por lo general se escoge la cédula como llave primaria y no hay ningún inconveniente. Cuando es, digamos, numeración de casas o algo así, se les da un código o por dirección, pero por lo general se le da un numeral, ¿sí? Entonces ahí sé que viene siendo una llave primaria. Sí, más o menos así. O cuando son proveedores, entonces al proveedor por lo general se le da un código. Entonces se identifica por código la llave primaria. Entonces eso es importante que ustedes lo aprendan a hacer. Entonces les dan a ustedes la representación entre entidades y atributos, que eso está bien explicado también, se les explico muy claramente en ese video que les comparto, ¿sí? Entonces les dicen a ustedes cómo viene la representación de manera gráfica para que también ustedes vayan como adquiriendo ese conocimiento, ¿sí? Lo que tiene que ver con entidades, lo que tiene que ver con relación, con atributos como tal, atributo llave, atributo multivalorado, atributo compuesto, atributo derivado. Entonces, ¿cómo es esa representación? Cuando yo identifico los atributos, las entidades, ¿sí? Tengan en cuenta lo que los adjetivos y los sustantivos como tal, así como yo se los estoy explicando, porque esos son como unos tips que yo les estaba dando en ese video para que ustedes logren identificar eso como de una manera más fácil, ¿no? Hay otras maneras de hacerlo, pero digamos esa ayuda mucho para que ustedes logren identificar las entidades, los atributos, sus relaciones y todo eso, ¿sí? Los tipos de relaciones, entonces cuando son binarias, terciarias o cuando son muchas, ¿sí? O cuando es una recursiva, entonces una recursiva es que, o sea, digamos, sale de la entidad la relación como tal, pero vuelve a la misma. ¿Sí? En este momento no se me viene un ejemplo con una entidad. Ya, por ejemplo, cuando estoy hablando de alguna ciudad, ¿sí? Entonces, en la ciudad, digamos, necesito otra vez recurrir a la misma fuente de la ciudad, ¿sí? De pronto hay muchos nacidos en esa ciudad, pero se desempeñan en esa misma ciudad, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí son cuando yo dependo de la misma entidad para otra cosa, entonces ahí es donde se llama entidad recursiva, por ejemplo. Sí, les enseñan a ustedes lo de la parte de cardinalidad, sí, entonces, por ejemplo, les enseñan a ustedes cuando es uno a muchos. Entonces, cuando es uno a muchos, entonces, por ejemplo, tengo la entidad estudiante, ¿sí? Y tengo la entidad, por ejemplo, puede ser materias, ¿sí? Entonces, un estudiante puede tener en su semestre, ver muchas materias, ¿cierto? Y una materia puede pertenecer a muchos estudiantes, ahí estoy hablando desde muchos a muchos, ¿sí? Miremos otro ejemplo para que ustedes, que sea de uno a muchos. Por ejemplo, papá, hijo, ¿sí? O hijos, papá, hijos. Entonces, un papá, ¿cierto? Puede tener uno o muchos hijos, puede tener, ¿no? Y para ser papá, entonces ahí no sería puede, perdón. Debe, ¿sí? Debe tener unos muchos para que sea papá, ¿sí? Estoy hablando de papá de sangre, ¿no? Y un hijo debe pertenecer a un único papá, ¿sí? De sangre, de ADN, ¿verdad? Entonces, más o menos, esa es la cardinalidad de uno a muchos, ¿sí? Entonces, más o menos es así. Aquí solamente, aquí hay la entidad 2 participa totalmente en la relación. Entonces, sería cardinalidad de uno a muchos, pero hay otra cardinalidad, que fue el otro ejemplo que yo les di, que es de muchos a muchos. Cuando les suceden a ustedes esas cardinalidades de muchos a muchos, esas cardinalidades se puede abrir otra entidad por aparte, en donde se forme de uno a muchos, ¿sí?
Cuando estábamos hablando de estudiante y muchas materias, que nos salió N a N, ¿cierto? Un estudiante puede tener muchas materias y una materia puede ser vista por muchos estudiantes. Ahí se rompe la relación como tal, o sea, el análisis que yo hago se rompe como tal y se abre otra entidad, que puede ser estudiante materia, ¿sí? Y esta entidad, estudiante materia como tal, entonces la cardinalidad de muchos a muchos, entonces cambiaría aquí uno a muchos, ¿cierto? Y de uno a muchos, no sé si me hago entender. Pero siempre que les pase eso de que ustedes una relación les salga mucho a muchos, abran otra entidad. O sea, de esa misma, abran otra entidad y rompan la relación y la unen con esa otra entidad que ustedes están desarrollando para que el análisis les quede bien desarrollado, ¿listo? Yo de igual forma, dentro de lo que ustedes hicieron y de lo que enviaron, yo voy a tratar de revisar estas cositas, estos detallitos, y a lo mejor si algo tienen que cambiar en ese sentido, entonces yo voy a tratar de hacer esas retroalimentaciones para que ustedes sepan qué les quedó bien y qué de pronto tienen que corregir o qué deben de mejorar, ¿vale? Pero investiguen un poquito más, ¿sí? Investiguen un poquito más sobre esas relaciones de muchos a muchos, porque eso también va a ser de gran ayuda en este aprendizaje que ustedes decidieron adquirir y que están adquiriendo, ¿sí? Entonces, aquí les dan un ejemplo de un diagrama entidad-relación y en ese ejemplo se expone el siguiente requerimiento. Entonces, por favor, como ustedes ya hicieron muy juiciosos los requerimientos de su cliente, entonces tomen esos requerimientos. En base a esos requerimientos, entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer ese modelo entidad-relación. De ahí lo van a sacar. Entonces, por ejemplo, aquí está el nombre de ese requerimiento. Módulo de servicios al cliente para una empresa de servicios públicos. Aquí está la descripción del requerimiento como tal y le dice acá, el sistema deberá permitir la consulta, registro, actualización e impresión de cada PQR. El formulario de PQR deberá contener. Entonces dice tipo de petición, queja, recurso, otros servicios, fecha y hora, ¿sí? Entonces en base a eso, ¿cierto? Hacen ese modelito entidad-relación, ¿sí? Entonces, aquí les muestran eso, a continuación un posible diagrama entidad-relación para este requerimiento. Entonces, yo voy a revisar, o sea, el requerimiento como tal y que ustedes hayan hecho ese posible diagrama entidad-relación, ¿sí? Entonces, aquí habla sobre cliente y habla sobre PQR. Habla que el cliente, ¿cuáles vienen siendo esos atributos del cliente? Que la cédula, que el nombre, que el teléfono. Y mire que aquí les ponen la llave primaria de una vez a cliente. ¿Cuál vendría siendo esa llave primaria? La cédula, ¿sí ve? La cédula por lo general siempre la escogen como una entidad, como llave primaria, ¿sí? Para identificar ¿qué? A los clientes. ¿Por qué escogen la cédula? Porque ustedes saben muy bien que a nosotros que nos identifica, a cada persona que lo identifica, digamos en Colombia, su cédula, ¿cierto? Y todos los números son totalmente diferentes. No hay cédulas iguales, a no ser que de pronto estén haciendo plagio o algo así por el estilo. Pero de igual forma eso tiene cárcel, ¿verdad? Pero a cada persona lo identifica un número de cédula, entonces por eso esa viene siendo, digamos, como una llave primaria. Y ahí le colocan en la parte de abajo, ¿sí? Entonces que el cliente origina que los PQR. Entonces aquí a los PQR también le colocan tipo, origen, descripción, estado, hora, fecha. Entonces muy probable uno de estos atributos tiene que tener una llave primaria. Tiene que tener, sí, un atributo que lo identifique. Puede ser tipo, sí, pero pues aquí la verdad yo no veo uno, entonces ustedes pueden, digamos, aquí podrían colocar otro atributo que se llame número o num PQR, sí, y para mí esa va a ser esa llavecita que yo voy a colocar como primaria, como que me identifique esta entidad. Y esas cositas son buenas que ustedes los tengan en cuenta, ¿sí? Recordemos un poco, yo aquí les estoy como ampliando lo que está dentro del material, dependiendo también de cosas que sé, pero este es un posible diagrama, ¿listo? Ahí no están diciendo que sea el diagrama como tal, sino es un posible diagrama. De igual forma, ustedes pueden enviarme unos posibles diagramas en el momento en el cual ustedes estén desarrollando como tal
A lo mejor van a haber cositas que cambien de del análisis, ¿sí? Ustedes hacen el ajuste pertinente a esos cambios más adelante, ¿sí? Pero ahorita, como les digo, o sea, esto es como los borradores que debemos de tener en cuenta para tener una base sólida para que más adelante podamos ver un producto final. ¿Sí? Entonces aquí dice que se identificaron dos entidades, ¿cierto? Cliente PQR, les dan a ustedes la explicación, le dan a ustedes la relación, ¿cierto? Que se genera, que es origina, ¿sí? Bueno, aquí esta parte me gusta porque aquí viene lo de la parte de pronto de cardinalidad. Dice, un cliente puede crear muchos PQR, ¿sí? Por tanto, la cardinalidad de un cliente respecto a los PQRs que puede originar es de 1 a muchos. Y en la notación estándar sería 1L. Entonces, un cliente origina, ¿cierto? Muchos PQRs y un PQR, ¿cierto? Debe pertenecer a un único cliente. Entonces, ahí está ese ejemplo, por ejemplo, está claro. Sí, eso ustedes también lo tienen que hacer. Están los atributos como tal, ¿cierto? Del cliente, están los atributos del PQR. No sé aquí. Bueno, entonces aquí lo que sí hacen es una explicación. Dice que esta es una entidad débil porque no tiene un atributo fuerte. Digamos, cliente sí tiene un atributo fuerte. En el caso en el cual a este PQR le colocáramos un código o algo así por el estilo, podría ser una entidad fuerte y dejaría de ser una entidad débil. Pero eso depende del analista y depende de lo que ustedes quieren proyectar, ¿sí? Entonces, por eso le hablan aquí que cliente es una entidad fuerte y que PQR es una entidad débil, en este caso, ¿sí? Como aterrizándolos un poco más a lo que están explicando ahí, ¿sí? Entonces, como básicamente eso, ¿sí? Bueno, entonces aquí vienen los diagramas entidad-relación con UML. Entonces, entidad y atributos, relaciones, cardinalidad. Entonces, por favor, me envían así, más o menos, ¿cierto? En cuadritos, en pantallas, todo eso para yo poder revisar lo que ustedes han desarrollado. Y aquí pueden ver el modelo relacional también. Aquí ya está la base de datos como tal de empleados, de pagos. Esto vendría siendo otro. Pero dámonos cuenta de algo, que en sí este material viene completo y viene muy bien explicado. Entonces, eso en cuanto a lo que tiene que ver con modelo entidad-relación, ¿sí? Pero aquí también nos dan otra hoja que es modelando la estructura del comportamiento del software. En esta, entonces, vamos a poder revisar más claramente lo que tiene que ver con los otros modelos como tal. Entonces, les dan a ustedes como tal cómo es el comportamiento, ¿sí? Les hablan a ustedes sobre modelar la estructura, les hablan sobre el diagrama de clases que también nos lo está pidiendo nuestra guía de aprendizaje, nos están pidiendo también los otros diagramas como tal. Entonces, aquí están todos los diagramas, solamente me presentan los que les está pidiendo la guía de aprendizaje y no me presentan nada más, ¿sí? Y también les dan a ustedes como una explicación de esto para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Entonces el modelado de la estructura, las clases, las interfaces, colaboración, cómo es, ¿sí? Hay varias cositas que cambian dentro de estos modelados, pero la lógica es la misma. Es decir, que ustedes una vez tengan esos diagramas de entidad de relación, ustedes solamente los tienen que plasmar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cambia un poquito la estructura. En este caso, digamos, estas vendrían siendo las entidades, facturas es una entidad, clientes es otra entidad, vendedores son otra entidad. Creo que ya habíamos estado haciendo ejercicios parecidos a estos anteriormente. Entonces aquí están los atributos, ¿cierto? Código factura, fecha de factura, hora de factura. La diferencia ¿cuál es? Que aquí, o sea, viene como más específico. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, a código factura le vamos a decir, bueno, qué tipo es. Entonces, no, este es un integer. ¿Un integer por qué? Pues que es un número entero. Sí, y el computador me lo tiene que reconocer de alguna manera. Sí, el computador, recordemos que tiene unos códigos binarios y todo eso, pero yo tengo que darle claves al computador cuando estoy programando para que mi computadora entienda. Sí, entonces, ¿cómo va a entender mi computadora si ni siquiera yo como analista sé, digamos, el atributo a qué pertenece? Entonces, ahí es donde, digamos, está lo que tiene que ver con enteros, con caracteres como tal, ¿sí?
Entonces aquí, por ejemplo, código de factura entero. ¿Por qué? Porque es un número entero, ¿sí? 2, 3, 4, 5, 6, 54, 94, 95, son números. Entonces por eso le colocaron integer. Cuando se habla de fecha de factura como tal, las fechas de factura, acordemos que no solamente son numéricas, ¿sí? Porque por lo general, si solamente voy a utilizar números, se utiliza siempre para distinguir una fecha, se utiliza, digamos, un slash, ¿cierto? Y el slash ya viene siendo un carácter. Entonces, por eso le colocan string, ¿sí? Yo coloco, por ejemplo, el día de hoy, 01/10/2018. ¿Qué viene siendo eso? Un carácter. ¿Por qué? Porque tiene el slash. O yo puedo decir 1 de agosto del 2018. Agosto ya viene siendo cadena como tal, entonces por eso se le coloca string, ¿sí? Y así también ustedes más o menos tienen que identificar esto, ¿sí? Y esas son como cosas que cambian dentro del modelo entidad-relación a una estructura de clases, ¿sí? Que la estructura de clases son como más específicas, tienen que ustedes tener en cuenta esos atributos, pero también como darle esa caracterización a nuestros atributos, ¿sí? Y qué va a hacer, qué va a cumplir, digamos, las facturas, qué se va a hacer, digamos, con esa entidad, ¿sí? Entonces, eso lo tienen que tener en cuenta en el momento de hacerlo. Les hablan ustedes sobre las asociaciones también, el modelo comportamental, el estado. Es necesario que ustedes lo lean bien, ¿cierto? Aquí les están hablando, digamos, el asterisco, ustedes la asociación. El asterisco en este caso viene siendo muchos, entonces cambia, que ya no es M, sino es asterisco. ¿Sí se dan cuenta? Y el 1 sí lo dejan. Entonces son como esas cositas que tienen que tener en cuenta para que sepan diferenciar también cómo lo van a hacer. Tienen que también saber sobre generalización, realización, ¿cierto? Esas clases y el diagrama de secuencia y de colaboración. Entonces también aquí cambia esa estructura, pero de igual forma vamos a estar trabajando con las mismas cosas como tal, vamos a trabajar con entidades, vamos a trabajar con atributos, diagrama de estado, está el diagrama de actividades, ¿sí? Como tal, este ya es un análisis como tal que están haciendo, ¿sí? Que el vendedor, entonces, ¿qué hace el vendedor? Consultar meta, generar factura, listar clientes, consultar ventas, ¿sí? Enviar las facturas a quién, a un sistema externo. Ahí es enviar facturas, tiene el buscar factura y enviar factura por correo, pero pues estos son opcionales, ¿no? Porque puede quedar hasta ahí, enviar factura a quién, al sistema externo. Sí, eso es lo que tiene que hacer el vendedor. Entonces aquí les montan como ese primer escenario de lo que está haciendo el vendedor como tal. ¿Sí? Entonces viene como con pasos. ¿Sí? Entonces el vendedor, ¿qué es el primer pasito que hace? No, pues ingresar los datos. Eso es lo primero que hace. ¿Sí? Entonces, aquí cuando le ingresa, entonces, ¿qué me hace el sistema? Pues entonces empieza a hacer como una consulta, ¿cierto? Entonces aquí dice 2, consultar ventas. ¿Sí? 3, desplegar resultados. ¿Para qué? Para que me genere las facturas como tal. ¿Sí? Al desplegarme la factura, entonces me devuelvo como tal. ¿Por qué? Porque la información la tiene que recibir ¿quién? Mi vendedor. Entonces es más o menos como empezar como a leer para hacer estos análisis y que no vayan a tener dificultades. Entonces miren, aquí por ejemplo les explican a ustedes más detalladamente. Al momento de consultar no hay ventas o facturas registradas. Al momento de consultar hay ventas o facturas registradas. ¿Sí? Entonces todos esos análisis los tienen que tener en cuenta. Y asimismo les presentan otro escenario. Les dan, digamos, como esas pautas de cómo lo deben de hacer en este diagrama Star UML, ¿sí? Y ahí se termina, digamos, lo que tiene que ver con el material como tal. Recordemos también que contamos con lo que tiene que ver como tal con el sistema de bibliotecas. Por favor, no lo dejemos de un lado, el sistema de bibliotecas, ya que el sistema de bibliotecas también es muy importante para nosotros de pronto llevar a cabo consultas, ¿sí? Y poder también investigar ahí sobre el modelo de clase, sobre el modelo de interrelación, para que profundicen un poco más estas temáticas
Si llegan a necesitar otro material adicional, pues con mucho gusto yo les envío otro material. Por ahí estuve consultando también otro material que me pareció bien interesante. Si alguno lo necesita, pues me escribe en el foro y con mucho gusto yo le colaboro con ese otro material, ¿sí? Porque pues me dejó un poquito como con la inquietud ahora la semana pasada cuando me estaba pidiendo cosas. Entonces, aunque yo le respondí, le envié algunas cosas, también quise consultar por aparte. Entonces, ahora si llegas a necesitar más material, me dices y con mucho gusto te colaboro en ese sentido. Y pues ahí también tienen que hacer elaboración del modelo de procesos, que fueron los diagramas que ahorita estaban viendo en ese material. Dice: una vez terminado el diagrama de clases, el aprendiz deberá modelar los procesos a través de los diagramas de secuencias, diagramas de colaboración y diagramas de actividad. Con base en el material de estudios, que fue los que acabamos de ver, modelando la estructura del comportamiento del software, deberá aplicar técnicas descritas y realizar los diagramas en StarUML, generando los modelos de procesos en un archivo que tendrá también nombre, diseño, proceso, nombre de ustedes, proyecto y fecha. Recordemos, por favor, la portada. Me van a enviar una portada con los integrantes del grupo. Sí, muchos de ustedes lo hacen, pero hay otros que no lo hacen. Entonces, por favor, con todos los que participaron en la realización de ese trabajo, aparte de eso, van a tomar pantallazos a esos diagramas que han realizado, me los van a enviar en ese documento de Word, ¿sí? Y me van a enviar un archivo de que realmente trabajaron en día y en StarUML, que es lo que nos está pidiendo esta guía de aprendizaje. De igual manera, hay otros programas, si quieren trabajar en otros programas lo pueden hacer, pero que trabajen esos modelos, ¿no? Que estén trabajando con los modelos de entidad-relación o que estén trabajando con modelo de clases que me permita hacer eso. Entonces es valedero. Pero digamos que ustedes vayan a hacer las cosas en Word o en Paint y me las envíen, pues no, porque entonces no estaríamos usando las herramientas correctas, ¿sí? Entonces esas cositas tengámoslas en cuenta en el momento en el cual vayamos a desarrollar. Entonces nos piden modelo de entidad-relación realizado en el programa DIR, ¿sí? Modelo de clase realizado en el programa StarUML. Y modelo de proceso realizado en el programa StarUML también. Esos son los tres modelos, como lo veíamos ahorita. Entonces tenemos nuestras OAS en multimedia y en PDF para que por favor las visualicen, las miren. Cuentan con este video también que les compartí la vez pasada, que es específicamente el modelo entidad-relación. Está en el link, esto yo lo comparto con ustedes, les dejo el material para que puedan copiar ese link. Si de pronto lo perdieron, para que lo vuelvan a visualizar, ¿sí? Y así puedan refrescar un poco más esos conceptos. Esa evidencia pues me la envían por AP03, A4, EB02, especificación del modelo conceptual del sistema de información a desarrollar. ¿Sí? Lo mismo, la recomendación que les hice, por favor revisen ese instrumento de evaluación, no lo dejemos ahí, revisemos una vez terminada nuestra evidencia, revisemos que realmente estemos cumpliendo con todo y ahí sí la enviamos. Si no se está cumpliendo con todo, entonces verifiquemos qué nos hace falta. Si tengo dudas sobre algo que me hace falta, más bien prefiero preguntar: instructora, he realizado esto, he hecho este análisis, creo que me falta algo en este análisis, usted me podría colaborar. Estoy un poco confundido con la identificación del atributo, no sé en esta entidad si la llave primaria es tal o esta. Entonces ahí me pueden escribir, pero escríbanme cosas como específicas, que yo sepa que ustedes ya hayan leído el material, que yo sepa que ya se han lanzado como el agua a hacer la evidencia como tal, para como poder solucionar preguntas más específicas, ¿sí? Entonces, esa es como una recomendación también que les hago en esta noche. Voy a dar ese espacio para las dudas e inquietudes, creo que estaban anterior. Tienen preguntas, por favor escríbanmelas aquí en el chat para poderles ayudar, o si alguien quiere hablar por el micrófono, con muchísimo gusto. De pronto alguno dirá: instructora, ¿por qué no nos colaboró con esa sesión en línea la semana pasada? Ya les expliqué al inicio, de pronto algunos ingresaron hasta ahorita, porque la semana pasada tenía que darles espacio al instructor de bilingüismo porque estábamos finalizando mes y en todo el mes no había habido la participación del instructor, y a nosotros nos exigen que todos los instructores demos durante el mes mínimo una sesión en línea. Entonces había que darle el espacio al instructor, ¿sí? Y es bueno también que ustedes se den cuenta que él está pendiente de ustedes. De igual forma es una excelente persona y siempre está ahí como pendiente para colaborar.
Entonces, los escucho, escríbanme en el foro, por favor, para poderles ayudar. Y no se preocupen, tranquilos, yo sé que esta evidencia es de tiempo. De igual manera, mañana iniciamos otra evidencia, pero hagan esta evidencia con calmita esta semana. E inicien esa otra evidencia esta semana también, ¿sí? Ya va a haber otra evidencia en donde solamente es un foro y pues esa evidencia es como más rápida de resolver. Pero pues háganme en esta evidencia con calmita esta semana, no hay problema. Y vayan trabajando la otra evidencia que iniciamos el día de mañana. ¿Sí? No se me estresen tampoco, ¿sí? Yo prefiero que demorarnos esta otra semana también de que ustedes puedan hacer esta evidencia tranquilos y todo eso, pero que puedan adquirir bien ese conocimiento y que por favor me la puedan enviar, ¿sí? Entonces voy a revisar, si alguien quiere hablar por el micrófono lo puede hacer, levanta su manito y yo le colaboro. Ernesto Jesús Barajas, ¿ya pudiste escuchar? Sí pudiste escuchar al fin la sesión en línea. Si estás ahí, por favor, Ernesto Jesús Barajas, me gustaría mucho que me escribieras en el chat si realmente pudiste escuchar en la sesión en línea, ¿sí? Listo. Voy a revisar acá. José Abraham Rodríguez dice, instructora, comprendo que el modelo de entidad-relación se hace con los requerimientos funcionales, pero el modelo de clases y de procesos también se hace con los requerimientos. José Abraham, mira, no te me vayas a confundir, ¿sí? Del modelo de entidad-relación tú puedes hacer el modelo de clases, ¿sí? Y los otros modelos, ¿sí? La base, en este caso, viene siendo ese modelo de entidad-relación. Entonces, de ese modelo de entidad-relación vas a sacar tu modelo de clase. Son las mismas entidades, son los mismos atributos, tienes que agregar otras cositas en ese modelo de clases, ¿sí? Pero es el mismo concepto, ¿sí? Entonces, no te me vayas a confundir por eso. Y sí, claro está que tiene que ser de los mismos requerimientos que ustedes están trabajando, ¿sí, señor? Y no te me vayas a confundir con la temática, ¿listo? Que porque vemos otro y entonces tengo que hacer algo totalmente diferente, no. Es como un avance de lo que ya se tiene, se avanza en algo mejor, ¿listo? En algo como más específico, pero es necesario tener ese modelo de entidad-relación para poder hacer lo otro, ¿vale? Si alguien tiene más preguntas, las pueden hacer a través del chat. Ya te doy el espacio, José Pablo. José Pablo, ¿tienes habilitado el micrófono? ¿Puedes hablar, por favor? Buenas noches, doctora, buenas noches, compañeros. Buenas noches, José Pablo, buenas noches. Sí, señor, le escuchamos a la perfección. Doctora, me pregunté acerca sobre las sesiones en línea. Bueno, por cuestiones de que usted explicó de la luz y eso se aplazó a las 7, pero inicialmente estaba para las 5. Pues a las 5, no sé los compañeros, pero creo que todos trabajan, ¿no? Y pues yo estaba programado para no asistir ya a esa sesión, porque yo a las 7, a las 5 todavía estoy en el trabajo. Y me queda pero muy difícil conectarme a las 5. Entonces, creo que ya eso se había dicho que las sesiones quedaban para las 7. No sé cómo se hará ahí, porque qué tal que la próxima sesión sea un tema también importante como este y no pueda asistir alguno de mis compañeros, porque ahí miré en la sesión, ninguno de mis compañeros del grupo como tal de la wiki pudo asistir, porque no sé si fue que no les llegó el correo que era a las 7 o no lo vieron. Esa era mi duda, mi participación en el foro, doctora. Gracias. José Pablo, muchas gracias por la participación que haces. Sí, se había dejado el día viernes, la habíamos programado para las 5 de la tarde, esta sesión en línea, ¿sí? No siempre se va a programar para esa hora. Ustedes saben que la mayoría de las sesiones las hemos realizado en horas de la noche. De igual forma, siempre les va a quedar a ustedes la grabación al siguiente día por tardar sobre estas sesiones en línea, pero de pronto van a haber unos casos en los cuales, como les decía a ustedes, vamos a necesitar la colaboración
Ustedes a veces necesitan de mi colaboración y a veces yo voy a necesitar de ustedes también en este proceso de aprendizaje que ustedes están teniendo, ¿sí? En este momento estoy también atendiendo otras fichas, ¿sí? Me estoy como acostumbrando, soy sincera con ustedes, como a distribuir ese tiempo, mi tiempo en el día, para poder descansar tranquila en la noche, ¿sí? Porque incluso a veces me acuerdo y digo, ay, me faltó tal foro, me faltó tal cosa por responder, ¿sí? Pero es porque a veces hay que también, tengo que también organizar otras sesiones en línea, ¿sí? No siempre se va a dejar esas sesiones en línea para la hora de las tardes, ¿sí? Por ejemplo, hoy tuve que hacer una sesión en línea de unas fichas antiguas a la 1 de la tarde, ¿sí? Y a esa hora hice la sesión en línea. Me sorprendí mucho porque tuve una buena participación, no me imaginé tener esa participación el día de hoy. De verdad que tengo aprendices muy comprometidos, es también producción de multimedia. Ah, no, esa sí es de producción de multimedia, ustedes son de ATSI, sí, esa es de producción de multimedia. Y pues la verdad, con ellos todo el año hemos trabajado en horario de la noche, miércoles o viernes. Pero hoy les pedí esa colaboración de la 1 de la tarde. A ustedes los había programado para las 5 de la tarde, pero como les comenté, aquí estuvo un poco el clima, no sé por las noticias si habrá pasado algo, yo aspiro, ojalá que no haya pasado nada grave, pero sí hubo un ventarrón muy fuerte aquí en la ciudad, ¿sí? Y últimamente han habido ventarrones muy fuertes también a la madrugada y nos quitaron la energía. Sí, entonces por eso se aplazó, por eso les envié el correíto electrónico. Siempre recuerden eso también, que siempre que pase algo, que se aplace alguna sesión, que algo, siempre se les va a informar a ustedes, ya sea del área técnica, ya sea del área bilingüismo, ya sea del área transversal. A ustedes siempre se les va a informar, pasó tal cosa, la plataforma está fallando, hay problemas con el internet, sí, porque a veces suele pasar o no está funcionando, como la otra vez creo que también nos pasó con Blackboard Collaborate, que no quiso funcionar y nos tocó aplazar una sesión de línea del miércoles para el día viernes, ¿cierto? Entonces siempre se les va a avisar a ustedes, se les va a tratar de avisar en el momento en el cual vemos algún problema o algo así, se les va a avisar a ustedes. De igual forma, pues les pido disculpas si en algún momento pues los incomodé por lo del trabajo y todo eso, yo entiendo también la posición de ustedes, pero pues de igual manera siempre van a contar con la grabación de esta sesión en línea, ¿sí? Entonces no se vayan a preocupar de que de pronto se van a atrasar. Sí es importante que ustedes asistan, pero digamos en estos casos que de pronto se programó a las 5, pues el instructor también comprende eso, que ustedes están en un tiempo en el cual están ocupados y que les queda un poco difícil estar ahí, ¿sí? Entonces también el instructor va a comprender eso de parte de ustedes, ¿sí? Entonces, por lo general se van a seguir realizando estas sesiones en la hora de la noche, como venimos trabajando, ¿sí? Y bueno, mire que de todas maneras hoy, a pesar de que la habíamos programado para esa hora, hubo rápido ese cambio y se generó por la noche para que tú pudieras asistir. El WhatsApp casi no lo uso también por tiempo, sí, porque a veces no me queda tiempo de usarlo, pero digamos, cuando son cosas así muy importantes como lo de hoy, yo les avisé también por el WhatsApp. Si de pronto no estás dentro del WhatsApp, entonces si algo me envías puede ser al foro de dudas e inquietudes, me envías tu número de celular y yo te agrego al grupo del WhatsApp para que también por ese medio tú puedas estar pendiente y le puedas decir a tus compañeros del grupo. ¿Listo? ¿Vale? Aquí tengo otra aprendiz que se llama Jenny Arias Chicahui. Me dice en la hoja diseño de bases de datos, página 15, los tipos de relaciones. Área, ¿cuántas entidades se pueden colocar? Quiero entender más lo que tú hoy nos dijiste de cardinalidad y participación. ¿Hay algún material adicional? Claro que sí, Jenny. Yo les voy a enviar un material, ya que tú haces la pregunta. Si quieres, me acuerdas, Jenny, por favor, ahí en el foro de dudas e inquietudes me dices, instructora, quiero aprender un poco más sobre cardinalidad, sobre las relaciones como tal entre las entidades, y yo te envío ese material, ¿sí?
así como le dije a Abraham, si Abraham de pronto también lo necesita, José Abraham Rodríguez, entonces me escriben y yo les comparto ese otro material que tengo a la mano también, que ya lo tengo, entonces por eso les puedo decir que les puedo compartir ese material para que puedan ampliar también ese conocimiento. Y si desean, digamos, el próximo lunes, o si desean más bien en nuestro próximo encuentro virtual, digamos que tengan alguna inquietud así específica o que quieran solucionarla, me escriben en el foro, o si no, en nuestra próxima sesión, ustedes digamos me dicen en el foro, instructora, mire, hicimos esto y tuvimos tal duda, aunque ya está aprobada nuestra evidencia, pero yo quisiera profundizar en esto específico porque estuve trabajando en esto y quiero aprender un poquito más. Entonces, ¿qué hago yo en nuestra próxima sesión técnica? Les abro ese espacio, ¿cierto? Y les profundizo un poquito más en esa temática, así como he hecho en otros temas que hemos venido trabajando, entonces les profundizo un poquito más en esa temática y continuamos con la temática nueva, ¿listo? ¿Les parece? Para que así ustedes de pronto también tengan las cosas más claras. José Abraham Rodríguez, instructora, ¿me puedes volver a explicar en unas pocas palabras la realización de los dos últimos modelos, por favor? Tienes que hacer un modelo de clases, Abraham, ¿sí? Entonces ya tienes el modelo entidad-relación. Y tienes que hacer el modelo de clases, que es lo primero que les están pidiendo a ustedes. Una vez tú termines ese modelo de clase, entonces sí te vas a hacer el resto. Si no lo has terminado, no puedes empezar a hacer lo otro porque de pronto va a ser para confusión. Por eso en la guía les están dando a ustedes un orden, ¿sí? Entonces, voy a revisar aquí un momentico para poderte guiar, para poderte explicar un poquito más. Bueno, en el material que estábamos revisando, estábamos mirando una estructura de clases, ¿sí? Y nos estaban mostrando un diagrama y nos estaban diciendo cómo iba a quedar ese diagrama, ¿sí? Entonces, colocas el nombre de la entidad como tal, colocas como tal los atributos, ¿sí? Donde, digamos, en facturas, el campo código de factura, el atributo sí, código de factura, fecha de factura, sino que aquí en clases les hablan son de campos. Código de factura, fecha de factura, hora de factura, valor de descuento, valor total, código del cliente, tipo de factura, son los atributos y los posibles métodos serán. Entonces, los métodos que se van a utilizar en esas facturas, ¿sí? Entonces, los métodos los vas a colocar en la parte de abajo. Sí, entonces en la parte superior colocas el nombre de la entidad, seguido de los atributos y en la parte de abajo vas a colocar los métodos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que mi sistema va a desarrollar? Con facturas. Entonces, ahí es donde de pronto yo identifico los métodos. No, pues el cliente va a buscar facturas, ¿cierto? Se van a consultar ventas, se va a buscar facturas, entonces en la partecita de abajo vas a colocar los métodos. ¿Qué hace diferencia del modelo entidad-relación? Que el modelo entidad-relación solamente me tiene las entidades, los atributos, ¿cierto? Como la relación que hay entre esos, también hay cardinalidad entre ellos, pero en el diagrama de clases ya van los métodos como tal. Entonces tienes que, por favor, colocar los métodos dentro del diagrama de clases, ¿sí? Para que te quede bien, eso es lo que tiene que ver con diagramas de estructura de clases, ¿sí? Y luego de eso, entonces, ya te vas al otro modelado que te está pidiendo la guía de aprendizaje, ¿sí? Después, una vez tengas el modelo de clases, entonces te vas al modelo de procesos, ¿sí? Entonces, dentro del modelo de procesos, les están pidiendo a ustedes hacer. Por eso les dicen a ustedes, una vez terminado el diagrama de clases, entonces ahí el aprendiz deberá modelar los procesos a través de los diagramas de secuencia. Tienes que hacer un diagrama de secuencia, tienes que hacer un diagrama de colaboración y un diagrama de actividades. ¿Dónde vas a encontrar estos diagramas para que te puedas guiar? Ahí, dentro de la guía, dentro del material,
¿sí? Que les está presentando la plataforma como tal. ¿Sí? Entonces ahí les muestran a ustedes el diagrama de actividades en donde debes de tener igual, o sea, las entidades muy claras, ¿sí? Pero este viene siendo como un tipo especial que se centra como en mostrar el flujo de las actividades como tal, o sea, cómo va a ser este flujo entre ellas. Entonces, dependiendo de ese flujo que tú vayas a tener ahí dentro de las entidades, así mismo se va a proporcionar, pero o sea, cambia, digamos, la manera del diseño como tal, como tú vas a colocar, digamos, las entidades, cómo vas a colocar, digamos, la relación que hay entre la entidad y eso. Y como entre entidades y entre otras entidades, ¿cierto? Sí, o sea, como ¿cómo entre un modelo entidad-relación se va a relacionar otro modelo entidad-relación? O sea, ¿qué relación tienen todos dentro del sistema de información? Entonces, ahí es donde tienes que estudiar un poco lo que tiene que ver con el diagrama de clases para que puedas hacer bien estos flujos. ¿Sí? Eso es lo que tiene que ver con diagramas. Pero ahora yo te voy a enviar ese material también para que te quede más claro esa elaboración del modelo de procesos. Y más bien en base a ese material que yo te voy a enviar, entonces tú me preguntas, instructora, mira, ya hice este modelo de entidad-relación, ya elaboré, por ejemplo, mi modelo de clases, estoy haciendo, digamos, estos modelos, pero digamos aquí esta relación no sé cómo se hace, o aquí cuando estoy diagramando esto de colaboración, este diagrama de colaboración, no entiendo muy bien. Entonces ahí yo entro y te explico ahí más claramente, ¿sí? En base al material que te voy a enviar. Ahora, ¿vale? La entidad, los atributos son los mismos, modelo, entidad, relación. Solo entonces, dice Abraham, la entidad, los atributos son los mismos modelos de entidad, relación. Solo entonces con el modelo de clases se ponen los métodos, o sea que en el tercer punto, elaboración del modelo de proceso, se realizan 3 diagramas. Sí. Agrega los métodos y recuerda también identificar dentro de los atributos en el diagrama de clases, identifica dentro de los atributos si es integer, si es string, sí, eso es importante también, pero también les voy a enviar ese material, está muy completo y ahí está bien explicado eso para que ustedes sepan, digamos, cuando es numeral un atributo, cuando es carácter un atributo, todo eso es importante, porque en el momento en el cual se vaya a programar Abraham, ustedes van a tener que definir sus atributos. Digamos, cuando ya se esté programando, ustedes van a tener, por ejemplo, que decir cédula. Y digamos en programación no la van a llamar cédula porque es muy larga. O de pronto sí la llaman cédula, pero tienen que saber si es integer, si es un float, si es un string, es decir, si es un carácter, y todas esas cositas, o si es date, a veces también no les llaman string, sino que les llaman date, que es fecha, dependiendo del lenguaje de programación que se esté trabajando. En este momento les están hablando a ustedes en el diagrama de clases, les están diciendo identifíquenlo como string, identifíquenlos como integer, ¿sí? Pero cuando ya estemos programando como tal, entonces en programación, ustedes sí eso lo van a tener que, dependiendo del lenguaje de programación que se esté trabajando, asimismo hay que investigar cómo lo llaman dentro del programa. Digamos un string, cómo lo llaman dentro del programa. Un integer, cómo lo están llamando dentro del programa. Entonces, por eso es bueno aprender esto, para que cuando ustedes estén en la programación como tal, entonces sepan identificar esos atributos como tal en la programación y no les vaya a generar error más adelante, ¿sí? Y en el tercero, sí, es hacer elaboración de esos modelos, Abraham. El de caracteres le dicen string. Ahí te lo escribo por el chat, ¿listo? Ernesto Jesús Barajas, buenas noches. Si tienes alguna pregunta, me la puedes hacer con muchísimo gusto. Sí,
Abraham pregunta que él quiere entender más, me dice que lo que yo hoy les expliqué de cardinalidad, participación, ¿hay algún material adicional? Sí, yo se los voy a compartir a Abraham. Por favor, Abraham, a mí me gusta mucho a veces cuando tú me preguntas cosas por el foro de dudas, entonces escríbame por el foro para poderte enviar ese material también, y pues si de pronto los otros compañeritos lo necesitan, lo pueden visualizar por el foro, o lo otro sería que se los envío al correo electrónico a todos, ¿listo? Pero entonces eso sí se los envío mañana, porque ahorita la verdad, o sea, hoy no he tenido tiempo para ni siquiera revisar los foros de ustedes, y tengo muchas cosas por responder, entonces ahorita tengo que llegar a casa y ponerme a responder porque tengo hasta las 12 de la noche para responder esto, entonces con mucho gusto yo les colaboro ahora. Listo, claro que sí, Ernesto, yo te envío, les voy a enviarles el material a todos, sino que me gusta que Abraham de pronto él o Jenny me escriban en el foro para acordarme, y con eso yo llego y les reenvío ese material, ¿listo? Sí, el conjunto de esos caracteres acompañan los atributos, sí, Abraham, así es. ¿Listo? Entonces, ya terminando un poquito nuestra sesión, entonces bueno, este inició el 24, tiene finalización hoy 1 de octubre, sí, pero la pueden desarrollar en el transcurso de la semana, aunque mañana vamos a iniciar con otra temática, entonces la idea es que vayan trabajando las dos evidencias, sí, que aprovechemos el fin de semana también, sí, para ponernos al día en esta temática, pero lo más importante es que podamos aprender. Preguntas ahí en el foro de dudas e inquietudes, y lo pueden realizar de manera grupal. Me quiero despedir con una frase diciéndoles a ustedes, a veces, de pronto cuando empezaron a ver esta temática la semana pasada, muchos dijeron, no, yo no voy a hacer eso, esto está muy largo, ¿cierto? O no puedo hacerlo, intenté y no, definitivamente me quedé corto porque no entiendo. Pero por dentro decían, no, pero yo quiero hacerlo porque quiero sacar ese título. Adelante, ¿sí? Y ya he hecho muchas cosas, le he dedicado mucho tiempo a esta tecnología y quiero hacerlo. Entonces, a lo mejor ustedes se están preguntando, ¿y cómo lo puedo hacer? Entonces, el siguiente paso es, trataré de hacerlo. Y ahí cuando ustedes tratan de hacerlo, se dan cuenta que lo pueden hacer, que lo van a hacer. Y el resultado final es que lo realizaron. Entonces, cuando me propongo algo y realmente trabajo para conseguirlo, lo alcanzaré. Entonces, por favor, cuando ustedes se propongan algo, realmente luchen por alcanzar, esfuércense, sean valientes y eso, que de seguro van a alcanzar los objetivos que se han planteado. Abraham dice que si con ese título se abren muchas puertas de remuneración. Yo creería, Abraham, que algo que ustedes pueden alcanzar es, primero, adquirir un conocimiento nuevo, ¿sí? Cuando uno quiere ser profesional en algo, en algún título, se quiere volver experto, la frase de hoy es esforzarnos un poquito para alcanzar esos títulos, esas cosas que queremos anhelar en nuestras vidas. De seguro que el esfuerzo va a haber recompensa, de seguro que si somos buenos se nos van a abrir, y si somos esforzados, si somos juiciosos, se nos van a abrir puertas de bendición, en donde vamos a poder poner en práctica lo que hemos aprendido, ¿sí? Porque cada esfuerzo y cada dedicación que nosotros hagamos en nuestras vidas, puede ser que en el momento no se estén viendo los frutos, pero más adelante se darán esos frutos que tanto hemos anhelado. Entonces, bueno, con esto me despido dándoles las gracias por la participación, por estar aquí presentes, ¿sí? Deseándoles que tengan una feliz noche, ¿sí? Que tengan una feliz semana de verdad, y que bueno, aprovechen al máximo el aprendizaje que están adquiriendo a través de esta tecnología. Entonces, muchas gracias de verdad por la asistencia. Cualquier duda, de verdad, me la preguntan en el foro de dudas e inquietudes. Ustedes, si algo, me pueden llamar. Sí, instructora, por favor, estoy en esto, ayúdenme en el foro, contésteme rápido, y de verdad yo con mucho amor yo les ayudo. ¿Sí?
Entonces, cuenten conmigo, cuenten con mi apoyo, ¿sí? En este proceso de aprendizaje. No están solos en este proceso de aprendizaje. Cuentan con un equipo de instructores bien comprometido, lo que es el instructor Omar, lo que es la instructora Sonia, lo que soy yo. Queremos dar lo mejor de nosotros para que ustedes aprendan y logren ese título tan anhelado, ¿sí? Y que logren hacer unos proyectos bien bonitos al final. Entonces, muchas gracias por todo, de verdad, y pueden irse retirando de la sala. Muy amables. Gracias, Abraham. Gracias por esos buenos deseos y muchas gracias, Jenny, también. Feliz noche.